Desde el primer ciclo de acumulación mundial del capital, que comienza con la apertura de la Europa latinogermánica, es decir, del Imperio Romano de Occidente, en 1492 al Atlántico, una Europa en ese momento enclaustrada por el mundo árabe, por los turcos que se habían tomado Constantinopla en 1453 y que al abrirse con Portugal y España hacia el Atlántico, comenzando el colonialismo, esto es la extracción de riquezas de plusvalor, porque se instrumentalizó la esclavitud no al modo de producción feudal, sino al modo de producción capitalista, y la totalidad de la vida humana de los esclavos objetivada en la extracción de las materias primas acumuladas en la metrópoli no se remuneraba en absoluto porque no había salario, no eran esclavos asalariados. Desde esta primera acumulación mundial del capital, fruto del colonialismo que comienza con la apertura de Portugal y España, que rompen el muro que había impuesto el mundo árabe a la Europa latinogermánica, el Imperio Romano de Occidente, cuyo modo de producción era feudal, logrando que las relaciones sociales de producción feudales se volvieran incompatibles con el ingente desarrollo de las fuerzas de producción, logrando que las relaciones sociales de producción feudales se volviesen incompatibles con el ingente desarrollo de las fuerzas productivas fruto del colonialismo, para pasar del modo de producción feudal al modo de producción burgués, desde ese primer ciclo de acumulación mundial del capital, pasando al plusvalor absoluto y relativo, donde la totalidad del trabajo vivo objetivado en la producción de una comodidad o de una mercancía, tanto en el trabajo material como intelectual, no se remunera en su totalidad en el salario, pasando por el trabajo enajenado, que implica, por un lado, que debido al control centralizado de los medios de producción, esto es, controlados por la clase dominante, que es siempre minoritaria y que es la clase dominante porque controla los medios de producción que abarcan los recursos, la ciencia, la tecnología, las materias primas para la materialidad de la producción, se utilizan estos recursos, estos medios de producción, este desarrollo científico y tecnológico, sobre todo a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial, no para satisfacer las necesidades de las mayorías, entendiendo por necesidad aquello que se exige para perpetuar la vida humana, sino para maximizar las ganancias de la burguesía, de la clase dominante, y teniendo en cuenta que Marx en el primer tomo del Capital define el capitalismo como un modo de producción que produce plusvalor, esto es vida humana objetivada en la producción de una mercancía que en el plus trabajo, es decir, aquella porción mayoritaria de la jornada de trabajo no remunerada en el salario, que genera un valor excedente acumulado bajo la forma de propiedad privada por el burgués cuando esa comodidad o esa mercancía se comercializa. El trabajo enajenado supone que la materialidad de la producción se emplea para producir comodidades y mercancías, no para satisfacer las necesidades, es decir, para abolir la pobreza, el hambre, para garantizar los medios de subsistencia de las mayorías, sino para aumentar las ganancias a partir del plusvalor y a partir del consumismo, pasando por la anarquía de la producción, que hace que en el primer mundo haya crisis de superabundancia de comodidades, entre comillas, que no son comodidades porque no satisfacen ninguna necesidad real, sino que simplemente generan ciclos de consumismo a partir de la imposición ideológica de deseos que no hacen parte de las necesidades fundamentales, sino que se imponen para vender y justificar toda una clase de industrias a costa de la destrucción del medio ambiente, precipitando el calentamiento global y fruto de la explotación neocolonial de la periferia, de donde se extraen las materias primas para mantener estas industrias de la obsolescencia programada en el ámbito de la tecnología, de las farmacéuticas que fabrican medicamentos no para curar enfermedades sino para vender. Por otro lado, para dar un ejemplo, desde el primer ciclo de acumulación mundial del capital, pasando por el plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, la anarquía de la producción, la lucha de clases y toda la opresión política que se deriva del Estado burgués levantado sobre la infraestructura económica, sobre la anatomía de la economía política, que es la expresión que utiliza Marx en contribución a la crítica de la economía política burguesa, llegando a los dominios del saber que se desprenden, que se consolidan a partir de las prácticas sociales de la modernidad y que determinan formas culturales que implica un lenguaje a partir de una episteme, a partir de un dominio del saber
que se institucionaliza en el mundo occidental, como lo muestra Foucault, de manera que las prácticas sociales de la modernidad, desde que la lepra, como lo muestra en la historia de la locura, desaparece a finales de la Edad Media y a comienzos del Renacimiento ya comienza a aparecer el llamado barco de los locos, la nave de los locos, y ya del siglo XVII en adelante, el lenguaje de la psicología como dominio del saber derivado de las prácticas sociales de la modernidad, que tienen su advenimiento en la segregación de la nave de los locos, en llevar a los locos de las ciudades a un barco para alejarlos, alcanza su expresión institucional como forma cultural en la clínica psiquiátrica. Pensando en la cárcel, en Vigilar y Castigar, Foucault contrasta la forma de castigo en el medioevo, que era una forma de tortura pública, con el castigo ejercido a puertas cerradas en la prisión. Y la prisión implica el dominio de saber jurídico, un dominio de saber judicial, del derecho burgués, que se vuelve una forma cultural cuyo lenguaje se refleja en la institución de la prisión y en la institución del derecho en general, teniendo en cuenta asimismo desde otra perspectiva la represión excedente que implica desde el análisis de Herbert Marcuse en Eros y Civilización, donde se articula el psicoanálisis freudiano con el materialismo histórico, la consideración sobre la represión de las pulsiones desde el punto de vista psicoanalítico, que se deriva no de la represión arcaica que viene desde la horda original, desde la prehistoria, el complejo de Edipo, por ejemplo, sino una represión condicionada directamente por las características de la infraestructura económica capitalista, por el plusvalor, por el trabajo enajenado, por la lucha de clases. De manera que en el presente video, comenzando por el primer ciclo de acumulación mundial del capital que describe Samir Amin y Dussel, pasando al plusvalor absoluto y relativo, al trabajo enajenado, a la lucha de clases, a la anarquía de la producción, a las crisis de superproducción, para llegar al análisis de Foucault a propósito de las prácticas de segregación, control, vigilancia y biopoder de la modernidad, para finalizar con la represión excedente que identifica Marcuse, quiero indicar algunas de las contradicciones más apremiantes del modo de producción capitalista, tanto en el ámbito histórico de la historia del modo de producción burgués, como en el ámbito de la contradicción entre capital-trabajo, de la explotación del proletario cuya vida objetivada en la producción no es completamente remunerada en el salario, las consecuencias del control centralizado de los medios de producción, del trabajo enajenado desde el punto de vista de la materialidad de la producción, para luego pasar a un análisis en términos marxistas de la superestructura, que aunque Foucault toma distancia del marxismo, no son incompatibles, sino que de hecho deben articularse. Me refiero al análisis de las experiencias límite frente al lenguaje institucionalizado de los dominios del saber convertidos en formas culturales, es decir, la experiencia límite del crimen frente a la institución jurídica, frente a la institución carcelaria, la experiencia límite de la locura frente a la clínica psiquiátrica, terminando finalmente con la represión excedente que identifica Marcuse en Eros y Civilización. En ese orden de ideas, comenzando por el primer ciclo de acumulación mundial del capital, es necesario situarnos históricamente después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El materialismo histórico ve la sucesión de las épocas en la historia como una sucesión de modos de producción que se da cuando las relaciones sociales de producción se vuelven incompatibles con el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso hace que las formas de propiedad, las formas de producción, las relaciones sociales a los medios de producción, al no ser compatibles con el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, hace que el modo de producción antiguo se derrumbe. En un sentido que evoca la dialéctica hegeliana, hace que el modo de producción nuevo que llevaba en germen, en el sentido de potencia dialéctica, se desarrolle, surja finalmente como una realidad concreta a partir de la incompatibilidad entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. De manera que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cambian las relaciones sociales de producción frente a un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, frente a nuevas formas de propiedad, frente a nuevas formas de producción, y surge el feudalismo. El feudalismo es un modo de producción que ocurre únicamente en la Europa latinogermánica del Imperio Romano de Occidente, porque el mundo árabe tenía una economía que era mercantil y urbana. El modo de producción feudal se mantiene durante 1000 años
Y solo es cuando la Europa latinogermánica a través de España y Portugal comienza el colonialismo en el siglo XV, abriéndose al Atlántico con la invasión a América, ya no descubrimiento, pensando en el giro descolonizador epistemológico que propone Enrique Dussel. Y al extraer plusvalor de las colonias sometidas de América y África, utilizando los esclavos traídos en su mayoría de África, se trata de la extracción de un plusvalor que no remunera en absoluto la vida de los esclavos, porque no son esclavos que tengan salario, y por lo tanto esa extracción de materias primas a costa de la destrucción de las civilizaciones conquistadas sometidas de la periferia va a permitir la acumulación de una riqueza que va a hacer que las relaciones sociales del feudalismo, que implica la relación social a los medios de producción y por lo tanto la estructura de clases feudales, se vuelve incompatible con el desarrollo de las fuerzas productivas, que implica el surgimiento del modo de producción burgués y por lo tanto la transformación material del feudalismo al capitalismo. Luego el capitalismo y la base material de la transformación que va a permitir la salida del medioevo y el advenimiento de la modernidad se logra a partir del colonialismo, a partir de la esclavitud utilizada para extraer materias primas. El primer mundo, el viejo mundo, somete a la periferia, somete a África y América, y a partir de los esclavos africanos, a partir de los indígenas en América, sobre incontables epistemicidios, genocidios y toda clase de crímenes cometidos por la metrópoli, por el viejo mundo, se extrae la riqueza que se acumula en el centro, en el esquema centro-periferia que utiliza Dussel en su historiografía no eurocéntrica, y eso permite el nacimiento del modo de producción capitalista. La esclavitud, el colonialismo, los genocidios, la opresión, los epistemicidios asociados al colonialismo son la cuna del modo de producción capitalista. Una vez se consolida el modo de producción capitalista, comienza el desarrollo de su historia, donde la burguesía, al tener sobre la base de una nueva producción, de nuevas relaciones sociales de producción, de un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, comienza a consolidar su identidad de clase, de manera que el Renacimiento, la Ilustración, deben verse a la luz de la consolidación de la identidad de la burguesía como clase que durante la Edad Media era el sujeto revolucionario, pero que al volverse incompatible las relaciones sociales de producción feudales con el desarrollo ingente de las fuerzas productivas fruto del colonialismo, del primer ciclo de acumulación mundial del capital, esa clase que era revolucionaria en el medioevo pasa a ser la clase dominante y consolida su humanismo, consolida su política, su derecho como expresiones de la identidad burguesa, de la identidad de la clase dominante a partir del surgimiento del modo de producción capitalista. Al empoderarse la burguesía como clase dominante, comienzan a consolidarse dominios del saber a partir de nuevas prácticas sociales que, aunque Foucault no lo exalta, desde el materialismo histórico se derivan del plusvalor, el trabajo enajenado, la lucha de clases y todas las demás contradicciones materiales de la infraestructura económica del modo de producción capitalista. Un modo de producción que ya no responde a las necesidades de las mayorías, sino busca maximizar la producción de plusvalor, el consumismo y la acumulación de capital, la valorización del capital para incrementar la propiedad privada de la clase dominante, de la burguesía en sus respectivos mercados e industrias. Sobre la base del plusvalor absoluto y relativo, del trabajo enajenado, de las crisis de superproducción, de la lucha de clases, se originan nuevas prácticas sociales que determinan nuevos dominios del saber que a su vez configuran tipos distintos de subjetividad, nuevos sujetos del conocimiento, y se convierten en formas culturales cuyo lenguaje se institucionaliza bajo la forma de la clínica, la prisión, el sistema penal y todas las demás instituciones que ejercen el biopoder. Foucault considera el poder como una relación social, pero indudablemente el biopoder es ejercido por las instituciones que son dominios del saber convertidos en formas culturales cuyo lenguaje, al institucionalizarse, segrega a aquella población que no es asimilable como fuerza de trabajo, que no puede producir plusvalor, que tampoco puede consumir los locos, los criminales, sobre todo en el caso de los locos. Así que la perspectiva médica de la que habla Foucault en El nacimiento de la clínica, la segregación del loco y el biopoder al que es sometido en la clínica como institución
que implica la forma cultural de la psicología, de la psiquiatría, responde a que el loco no es asimilable como proletario, como productor, como fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista. Finalmente, en el marco de la articulación entre psicoanálisis freudiano y marxismo que hace Herbert Marcuse, en Eros y Civilización, hay una represión excedente que está íntimamente vinculada a la noción de civilización, que supone la represión a partir de las características de la materialidad de la producción capitalista, el plusvalor del trabajo enajenado, una represión del eros, de los instintos y pulsiones que exaltan la vida y que es propia del capitalismo. De manera que, para sintetizar, el capitalismo nace a partir del colonialismo. El capitalismo en su desarrollo impone la plusvalía, que implica la mercantilización de la vida, convertida en un valor excedente que acumula el burgués bajo la forma de propiedad privada. El capitalismo impone un modo de producción alienado que no responde a las necesidades de las mayorías, sino a los intereses de la clase dominante. El capitalismo permite el surgimiento de instituciones que imponen un biopoder a través de instituciones de segregación, vigilancia, control, disciplina, dominación en un sentido corporal y psíquico. Y finalmente, el capitalismo, sobre la base de sus contradicciones materiales, permite un tipo de represión psicoanalítica de las pulsiones que hacen parte de lo que Freud llama el eros, en el marco de la crítica que hace Herbert Marcuse en Eros y Civilización.